Bueno, aquí tenemos un ejercicio de movimiento vibratorio, también movimiento armónico simple, o también se llama movimiento oscilatorio. Bueno, pues lo que nos dice es que tenemos una partícula de 100 gramos y dice que sigue un movimiento armónico simple, dado por esta ecuación que tenemos aquí. Todas las unidades, ¿vale?, vendrían dadas en el sistema internacional. Entonces, como la posición de la partícula que se mueve siguiendo este movimiento viene representada por I, que sería la elongación, pues nos vamos a imaginar que se trata de un muelle colgado del techo. Imaginemos que este es el techo, aquí está el muelle, y del muelle pues estaría colgado esa partícula de 100 gramos, que sigue un movimiento armónico simple, como digo, y que vibra en torno a dos posiciones, esta de aquí y esta. Esta sería la posición de equilibrio. Bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta que nos hacen, que dice que calculemos la posición y su velocidad inicial. Bien, la posición inicial, o sea, y su cero, será aquella para la cual el tiempo es cero, ¿no? La posición inicial sería la posición cuando el tiempo es cero. En ese instante sería el instante inicial. Pues bien, vamos a sustituir la posición inicial en la ecuación del movimiento. Será 0,4 por el seno de ese 120, sería la pulsación, que me parece que luego nos lo van a preguntar. Por t, el tiempo lo sustituimos por 0, más pi sextos. Entonces, esto que hay aquí se anula y nos quedaría que eso sería igual a 0,4 por el seno de pi sextos. Esto, lo que hay aquí, ¿vale? El ángulo vendría expresado en radianes. Lo digo porque a la hora de utilizar la calculadora, aquí la tenemos, pues que pongáis la opción del ángulo en radianes. Entonces esto sería pi sexto, pi entre 6, ahora la llamo el seno, y lo multiplicamos por 0,4, que sería la amplitud. Bien, eso da un valor de 0,2. 0,2, como estamos en la unidad del sistema internacional, serían metros. O sea que en el instante inicial se encuentra a 0,2 metros desplazados de su posición de equilibrio. O sea, en la posición inicial vamos a suponer que se encuentra aquí, a 0,2, a la mitad. En la mitad, como es 0,4 el máximo desplazamiento o la distancia máxima que hay desde aquí hasta aquí, hay 0,4, pues 0,2 sería la mitad. Ahí se encuentra inicialmente. También nos pide calcular la velocidad inicial. Bien, vamos a seguir por aquí. La expresión de la velocidad la podemos calcular sin más que derivar la elongación con respecto al tiempo. La velocidad sería la variación, cómo cambia la posición con respecto al tiempo. Pues bien, si derivamos esta expresión, la ecuación del movimiento, tenemos que sería 0,4, y ahora tenemos la derivada del seno de una función, que sería la derivada de la función por la derivada del seno, que sería el coseno. Os lo recuerdo, ¿eh? La derivada del seno de una función, ¿vale?, sería la derivada de la función por el coseno de la función. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. La derivada de la función sería 120 por 120 por el coseno de todo lo que hay en el paréntesis, 120t más pi sextos. Bueno, pues eso sería la velocidad. Podemos hacer esta multiplicación, que sería 0,4 por, serían 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, 48 por el coseno de 120t
más pi sextos. Bien, lo que me pide es calcular la velocidad inicial. La velocidad inicial hacemos lo mismo que con la elongación o posición inicial. Será aquella en la que el tiempo vale 0. Sustituimos la t por 0 y quedaría lo siguiente. La velocidad inicial sería 48, por el coseno de 120 por 0, o sea, 0 más pi sextos. ¿Vale? Esto de aquí se anula. Cogemos la calculadora. Utilizamos los radianes, ¿vale? Y ahora quedaría coseno de pi sexto, o sea, pi partido de 6, coseno, por 48. Eso da un valor de 41,6, lo vamos a redondear, 41,6 metros por segundo. Esa sería la velocidad de la partícula en el instante inicial. Es positiva, ¿de acuerdo? Con lo que iría hacia arriba, o sea, partiría de esta posición el movimiento de esta partícula e iría inicialmente hacia arriba, llegaría hasta esta posición y luego seguiría vibrando normalmente. Bien, ese sería el apartado A. Vamos con el B, que pide calcular la pulsación o frecuencia angular y el periodo. Bien, si nos fijamos en la ecuación del movimiento, este número que multiplica al tiempo es la frecuencia angular o pulsación, omega. Sería por tanto 120 radianes por segundo. Esa sería la pulsación o frecuencia angular. Voy a poner aquí pulsación. Bueno, y pide también calcular el periodo, o sea, el tiempo que tarda esta partícula en realizar un ciclo. O sea, ida, bajar y otra vez volver a la posición donde estaba inicialmente. Pues bien, el periodo está relacionado con la pulsación mediante esta fórmula, 2pi partido de omega. Pues bien, sustituimos, sería 2pi partido omega es 120, con lo que el resultado será pi partido de 60 segundos. Ese sería el periodo. El tercer apartado, el apartado C, pide calcular la frecuencia del movimiento. Bueno, como la frecuencia del movimiento f es el inverso del periodo, cogemos el periodo y hallamos su inverso, o sea, sería 1 partido de pi partido de 60, o lo que es lo mismo, 60 partido de pi. Las unidades de la frecuencia serían hercios o segundo a la menos 1, o ciclos por segundo, que también sería otra de las unidades utilizadas para la frecuencia. Lo pongo aquí, hercios, o bien segundo a la menos 1, o bien ciclos por segundo, que sería la misma unidad que el hercio. Un hercio es un ciclo por segundo. Bien, apartado D, el apartado D nos pide calcular la velocidad máxima de la partícula. Bien, nosotros hemos hallado una expresión para la velocidad que sería 48 por el coseno de 120 por t más pi sextos. Pues bien, veis que el tiempo, cuando se inicia el movimiento, va pasando. Entonces el tiempo adquirirá valores, 1, 2, 3 segundos, 4 segundos, 5. Entonces el tiempo hará que el coseno adquiera todos los valores posibles entre 1 y menos 1, pasando por el 0, porque el coseno adquiere esos valores, ¿no? Todos los valores posibles entre 1 y menos 1 pasando por el 0. Pues bien, ¿cuándo o cuál sería la velocidad máxima? La velocidad máxima de esa partícula sería aquella en la que el coseno valga 1. Esa sería la velocidad máxima. La velocidad mínima sería la velocidad para la cual el coseno
valiese cero, o sea, la velocidad mínima sería cero. Llegaría un momento que sería cuando se encuentra en esta posición de aquí arriba y en esta de aquí abajo, en que la velocidad sería cero. Pues bien, nos preguntan por la velocidad máxima en este caso. La velocidad máxima es aquella para la cual el coseno vale 1. Entonces la velocidad máxima será 48 por 1, o sea, 48 metros por segundo. Esa será la velocidad máxima que alcanzaría la partícula. El apartado E nos pide calcular la energía mecánica de la partícula. Pues bien, la energía mecánica, recordemos que es la suma de la energía cinética más la energía potencial que posee, en este caso, la partícula en un momento determinado. La energía cinética, recordamos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial elástica sería un medio de K por la elongación, en este caso por I, como nos estamos moviendo en el eje vertical, pues por I al cuadrado. La suma de la energía cinética y la potencial nos da la energía mecánica total para un movimiento armónico simple, que sería un medio de K por A al cuadrado. Esta fórmula, ¿vale? Las fórmulas que estoy escribiendo, pues son fórmulas que hay que aprender. Bien, para calcular la energía mecánica, pues sería necesario el valor de la constante elástica K. Esa constante no nos la dan, pero bueno, podemos calcularla teniendo en cuenta que la pulsación es igual a la raíz cuadrada, en el caso de un muelle, de K partido por la masa que cuelga del muelle. La pulsación la hemos calculado anteriormente, serían 120 radianes por segundo. Eso sería igual a la raíz cuadrada de K, que es lo que pretendemos calcular, partido por la masa de la partícula, que serían 100 gramos, o sea, 0,1 kilogramos. Entonces vamos a despejar K de aquí, elevamos este 120 al cuadrado y elevamos al cuadrado la raíz, con lo que desaparece, nos quedaría esto. El cuadrado de 120 serían 14.400, es igual a K partido de 0,1, con lo que K sería 0,1 por 14.400, eso daría un valor de 1440 newton partido por metro. Ese sería el valor de K. Pues bien, ya tenemos el valor que nos hacía falta para utilizar esta expresión, para calcular la energía mecánica. Hacemos un hueco. La energía mecánica, por tanto, será igual a un medio, ¿vale? Estamos utilizando esta expresión que hay aquí, sería un medio de K, que valdría 1440, por la amplitud. La amplitud sería este valor de aquí, ya lo hemos puesto, ¿vale? Aquí sería 0,4 metros, pues por 0,4 metros al cuadrado. Utilizamos la calculadora para hacer esa operación, sería pues 0,4 al cuadrado por 1440 igual entre 2. Eso daría un valor de 115,2 julios. Bien, esa sería la energía mecánica de la partícula. El apartado F nos pide calcular la velocidad cuando se encuentra en la posición I igual a 15 centímetros. Bien, para calcular la velocidad podríamos utilizar la fórmula V igual a 0,4 por 120, lo hemos calculado antes, 0,4 por 120 por el coseno de la fase, que sería 120 por t más pi sextos.
Esta fórmula, como digo, podríamos utilizarla para calcular la velocidad, pero no tenemos ni el tiempo, o sea, cuándo se encuentra en I igual a 15 centímetros. Eso tendríamos que calcularlo antes de utilizar, de aplicar esta fórmula. Entonces, para este apartado, en lugar de utilizar esta fórmula, vamos a utilizar el principio de conservación de la energía. O sea, la energía mecánica, hemos dicho que es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y todo ello, la energía total, es un medio, debe de salir, un medio de K por A al cuadrado. Nosotros sabemos que hemos calculado este valor. Todo eso vale 115,2 julios. La energía cinética de la partícula será un medio, utilizando esta expresión que hay aquí, será un medio de la masa, o sea 0,1 kilo, por la velocidad, que es la que queremos calcular, al cuadrado, más la energía potencial, que es un medio, utilizando esta expresión, de K, la constante elástica que acabamos de calcular, que es 1440 newton partido por metro, por la elongación, que es 15 centímetros, lo vamos a poner aquí, 15 centímetros, habría que pasarlo a metros, 0,15 al cuadrado. Y eso nos tiene que dar, como digo, 115,2. Vamos a despejar V de aquí, ¿de acuerdo? Esto que hay aquí, vamos a utilizar la calculadora, nos saldría 0,15 al cuadrado por 1440 igual entre 2 igual sería 16,2. Entonces este 16,2 pasaría ahí restando, con lo que nos queda más 115,2 igual a 99. Este 2 que hay aquí pasaría multiplicando por 2 igual, dividiríamos por este 0,1 entre 0,1 igual, y eso sería el valor de V al cuadrado, con lo que V sería la raíz cuadrada de este valor de 1980, lo elevaríamos a 0,5, que es lo mismo que hacer la raíz cuadrada, igual a 44,49, lo vamos a redondear a 44,5, 44,5 metros por segundo. Esa sería la velocidad cuando se encuentra en I igual a 15 centímetros. O sea, cuando se encuentra más o menos por aquí. El apartado G, y último, nos pide calcular en qué momento se encuentra en la posición I igual a menos 10 centímetros. O sea, esta es la posición de equilibrio. Desde aquí hasta aquí hay 40 centímetros, desde aquí hasta aquí hay menos 40 centímetros. Pues lo que nos pide es cuándo, en qué momento se encuentra más o menos por ahí. Bueno, para ello lo que hacemos es utilizar la expresión del movimiento, ¿vale? La ecuación del movimiento, que en este caso, si sustituimos la I por menos 10 centímetros, pasado a metros, sería menos 0,1 metro es igual a 0,4 metros, la amplitud, por el seno de 120 por t más pi sextos. Pues bien, aquí tenemos una ecuación con una incógnita que sería el tiempo. Pasaría el 0,4 dividiendo al otro miembro y nos quedaría menos 0,25, sería igual al seno de 120 por t más pi sextos. Pues bien, si eso es así, si el seno de un ángulo vale menos 0,25, ese ángulo, o sea 120 por t más pi sextos, tiene que ser igual a
al arcoseno de menos 0,25. Bien, bueno, pues si utilizamos la calculadora para hallar el arcoseno de menos 0,25, debemos tener cuidado que esté en radianes y calculamos el arcoseno. Sería 0,25, signo negativo, y ahora inverso seno, ¿vale? Y ese sería el valor, menos 0,253. Vamos a redondear. Eso sería aproximadamente menos 0,253. Bueno, nos encontramos ante esta situación. Bueno, tenemos una ecuación que sería la siguiente: 120t más pi sextos es igual a menos 0,253. Si despejamos de aquí el tiempo, nos saldría un valor negativo. Entonces, tiempos negativos no existen. Eso hemos de tenerlo claro. Entonces, ¿cómo arreglamos esta situación? Pues de la siguiente manera. Yo sé que el seno de este ángulo vale menos 0,25, con lo que ese ángulo tenía que ser menos 0,253. Pero hay muchos ángulos cuyo seno vale menos 0,25. Si yo tengo el siguiente, vamos a hacer este esquema. Si me dicen que un ángulo de menos 0,253, supongamos que sea este ángulo que hay aquí, este ángulo tiene por seno menos 0,25, también puede tener ese mismo seno, ¿vale? Un ángulo que sea este mismo más 2 pi radianes. O sea, si yo a este ángulo de aquí le sumo 2 pi radianes, volveré al mismo sitio, con lo que el seno será menos 0,25. Entonces, para arreglar esta situación, lo que vamos a hacer es sumarle a este valor, a este ángulo, le vamos a sumar 2 pi radianes para que salga un valor positivo. Bueno, vamos a calcular el valor del tiempo. Ponemos, bueno, radianes no hace falta, entonces quedaría 2 por pi igual, restamos 0,253 igual, le restamos pi sextos menos pi partido de 6 igual, y ahora lo dividimos entre 120, con lo que sale un valor de t igual a 0,046 segundos. O sea que en este instante se encontrará en la posición i igual a menos 10 centímetros.